Hola amigos del mundo, bueno, una semana más en la que me comunico con ustedes y bueno, en realidad qué rápido es mi reflexión de hoy, qué rápido, ya el primer mes del año se nos va, pero hay quienes viven aún más rápido que otros. Los neoyorquinos, por ejemplo, anunció esta semana una tormenta histórica. Sí, anunció la historia. O sea, bueno, la historia se define en realidad como los hechos pasados, pero bueno, ¿cómo se puede prever la historia? Bueno, pues no lo entiendo. Más allá de la semántica, la tormenta no fue tan grande, por lo tanto lo único que podrán contar es un hecho más de paranoia generalizada. Y la historia, el mundo la sigue escribiendo. En Londres esta semana pasada, 20 países de la coalición internacional hicieron su reporte en cuanto a las operaciones militares en Siria e Irak, tratando de defender al mundo occidental de las amenazas jihadistas. No puedo creer lo que leo. Raif Badawi fue sentenciado en Arabia Saudita a 10 años de prisión, multa de dinero y 1000 latigazos. Sí, 1000 latigazos que se irán distribuyendo semana a semana. Según las autoridades, es por insultar al Islam en su espacio de Internet. Resulta que 50 latigazos deben ser aplicados cada semana, como decía antes, pero esta semana Amnistía Internacional dice que no podrá recibir los latigazos que le tocan debido a que los anteriores no han cicatrizado. Bueno, como les decía, no puedo creer lo que leo. En realidad, la tortura por escribir algo en su espacio internet, que dicho sea de paso, fue premiado, sí, por Amnistía Internacional justamente por su trabajo. ¿Qué le pasa en el corazón y el intelecto de estas personas? Bueno, pues no lo entiendo. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Su esposa e hijos están exiliados en Canadá mientras el esposo está prisionero desde el año 2012. Su trabajo, como decía, animador de un sitio de internet, Liberal Saudi Network, y fue galardonado por Reporteros Sin Fronteras en el año pasado por su libertad de expresión. No es novedad que los jóvenes buscan su identidad, y en este mundo en el que los padres no existen o ignoran el sagrado oficio, los jóvenes andan por la vida como perdidos y pueden perder el rumbo muy fácilmente. Así es que cada vez más jóvenes de 13 a 30 años se enrolan en la subcultura del Islam radical. Es el nuevo demonio que se suma a las drogas, las pandillas, las sectas, el sexo irresponsable, en fin, la soledad endémica que sufren muchos jóvenes del mundo. Solo en Alemania la comunidad salafista se triplicó en la última década y hoy cuenta con 7.000 efectivos. ¿Recuerdan los hechos violentos, claro, que enlutaron París el 7 de enero? Bueno, en el año 2005, allí muchos jóvenes de estos barrios pobres de origen musulmán incendiaron autos y destruyeron propiedades como digo, en un barrio del norte de París. Bueno, de allí, de ese barrio, es donde creció el odio y la desesperanza y donde los 3 asesinos de 17 personas este mes vieron crecer su odio y su resentimiento. El primer ministro francés, Manuel Valls, está dispuesto a atacar estos guetos, así lo llama, y reanudar el Estado reorganizando la población de los barrios populares, pobres y con gran cantidad de inmigrantes. Su objetivo, evitar la segregación. Es un poco tarde, señor Manuel Valls, desde el año 2005, y que me perdonen los que auspician un mundo sin fronteras, los respeto, pero estas fronteras geográficas definen también los valores y la cultura de los pueblos, y entonces habrá que proteger las fronteras de alguna manera. Su economía y con su economía también y bueno, como digo, con una política demográfica y de inmigración ordenada. Y lamentablemente seguimos escribiendo la historia con sangre. La Armada ucraniana sufrió un grave revés cuando emprendió un ataque con los rebeldes prorrusos que dejó al menos 44 personas muertas.
En abril del año pasado comenzó este conflicto cuando Rusia decidió arbitrariamente anexar Crimea a su territorio. 5.000 personas han perdido la vida desde entonces. Como digo, parece que este mundo no encuentra otra forma de escribir la historia, pero en realidad la historia siempre se escribió con sangre. Como me referí en informes anteriores, bueno, la izquierda hizo su entrada triunfal en los países de Europa que se encuentran en situación económica deplorable, como por ejemplo España y Grecia. Ambos culpan a los países más poderosos de haberles impuesto condiciones de vida míseras luego de que sus deudas alcanzaran niveles que los puso en situación de quiebra, claro, quiebra financiera. Cierto es que en esta economía hay muchos factores que delimitan la pobreza, la riqueza, el poder o la sumisión. Pero al igual que en la microeconomía, en las familias, el secreto del triunfo está en el orden de las cuentas y ni hablar de la corrupción y el no respeto a las leyes sociales elementales. Grecia acaba de elegir a un primer ministro de extrema izquierda del partido Syriza. Desde Londres a Washington y en toda Europa se vislumbra una salida de Grecia de la eurozona. Recordemos que la austeridad impuesta a Grecia fue consecuencia de una deuda enorme de 240 billones de euros y esto es lo que este país debe. Los fondos para evitar la quiebra vinieron de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. El nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, cuenta claro y cree que la oligarquía es el responsable de estos males en los que Grecia vive, de esta desesperanza. No es casualidad. Más del 26% de la población activa está desempleada y más de 3 millones de griegos viven por debajo de la línea de pobreza. Angela Merkel considera a este país como el gran deudor y le ha impuesto condiciones de austeridad severas. Y claro, Grecia ve a Angela Merkel como su gran verdugo. Luego del apoyo más grande brindado a cualquier país en la historia en sus problemas financieros. En fin, esta victoria de la izquierda extrema viene a afirmar lo que decían informes anteriores: el hambre habla. Y no hay un mea culpa de los propios países al interpretar cómo han hecho sus cuentas, cómo han manejado su economía. Y en Grecia, sobre todo, el problema de la corrupción es endémico. El partido marxista extremo es el que ha ganado en Grecia, el partido Podemos es el que avanza en España, y así esta ola de izquierda extremista está moviendo las raíces del continente europeo. El partido Podemos en España, como digo, se alegra. Pepe Grillo en Italia salta de euforia. Sinn Féin con Gerry Adams a la cabeza sonríen en Irlanda. El Sinn Féin, claro, es el brazo político del IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés. Europa tiembla. El este está expuesto al nacionalismo de Vladimir Putin, el sur vulnerable por las crisis en Medio Oriente y la inmigración ilegal y el crecimiento del judaísmo. Esperemos que los más fuertes sostengan el volante en este camino empedrado en el que se encuentra el continente europeo. A propósito, el presidente italiano Giorgio Napolitano, figura clave de la expulsión de Silvio Berlusconi, renunció, según él, a causa de su edad, 89 años. Sí, algo no funciona en la península itálica, de Italia estamos hablando. El alerta máximo continúa en vigor también en Europa. En Bélgica, por ejemplo, los soldados están en la calle protegiendo, entre otros, los edificios y poblaciones de origen judío. 13 judaístas fueron capturados luego de que 2 sospechosos fueran asesinados por la policía la semana pasada. La razón es que la definición de terrorismo se acentuó en los últimos 10 años. El terror se mezcla en las comunidades y sus métodos ya no son coherentes ni tienen una estructura de comando identificable. De ahí la dificultad a la que se enfrenta la policía y el ejército de los países de Occidente.
El Papa Francisco volvió a expresarse y me preocupa su enunciado. Dice que la libertad de prensa, ahora lo dice, la libertad de prensa debe tener sus límites, que no hay que ofender a nadie. Entiendo al Papa Francisco porque como yo, se ha criado en un país donde la libertad de expresión no es del todo fácil. Hemos sufrido censura, gobiernos militares, gobiernos totalitarios, en fin, nuestra crianza no es como la de un francés o la de un danés, no, hemos sufrido lo que significa la violencia de expresar lo que sentimos. En fin, esto es lo que el Papa dijo, lo respeto, pero sigo creyendo, y que me disculpen, que lo que ofende a algunos es un halago para otros. No se puede generalizar. Y en sociedades muy avanzadas, con sistemas de gobierno libres desde hace 200, 300 años, este enunciado no es posible. Claro, esto en referencia a este periódico Charlie Hebdo, que casualmente tengo en mis manos. Sí, lo he conseguido aquí, en Montreal, en la ciudad en la que vivo. Charlie Hebdo, tout est pardonné, je suis Charlie, bueno, cosas que, y por supuesto el profeta Mohammed en una caricatura que puede ser ofensiva para muchos, pero que para otros es simplemente gracioso. Entro a comprar el diario, unos diarios europeos que me gusta leer y lo encuentro. Y casualmente, gracias al multiculturalismo en el que vivimos, quien me lo vende es un muchacho árabe de origen árabe y musulmán por elección. Y al vendérmelo me dijo, por fin lo recibimos. Ironías, como digo, de esta ciudad multiétnica en la que todos podemos decir casi todo lo que queremos. En realidad, al leerlo, llegó a mis manos y bueno, por supuesto lo leí de pe a pa. Y lo que encontré, si bien el género satírico no es el género literario que más disfruto, sin embargo entendí que es un humor inteligente, irreverente por supuesto, pero muy inteligente. De allí que bueno, saltó mi sonrisa y la sonrisa de todas estas personas que tuvieron que sacar un número después de la tragedia de la muerte de 12 de sus compañeros. En fin, creo que las personas que pueden reírse de la tragedia están más elevadas tanto intelectual como culturalmente. En realidad, no, como decía antes, nos puede gustar o no este tipo de género, pero creo que en la democracia, voy a transcribir, en realidad ahora entre comillas, una frase que dijo en el periódico Charlie Hebdo, uno de sus periodistas, Francisco Rossi, y culminó él una de sus editoriales diciendo: yo creo en la democracia, aun cuando sea difícil de imponerla en medio de la crisis política en la que el mundo se encuentra sumida. Pero el pensamiento es la democracia. Pensar, razonar, intentar comprender constituyen los grandes actos de afirmación de la democracia. Ese es el legado que querría yo, como persona, dejarle a mis herederos. Un mundo sin miedo. Miedo que sintieron los judíos del Holocausto, del que se cumplen 75 años y es un recuerdo casi macabro, pero que sin embargo hay personas que creen que la historia hay que recordarla para no repetirla. En fin, hoy los judíos siguen su éxodo, ahora desde Francia de vuelta a Israel. El antisemitismo se apodera de Francia, así ellos lo sienten. Los judíos son 500.000 de personas en este país y de ellos ya salieron 6.600 en el último año. Claro que más allá de culpar al antisemitismo francés, que existe, por supuesto, ellos también ven la decadencia económica de Francia y por lo tanto buscan en Israel una mejoría económica a su situación. 8.000 incidentes se han presentado en Francia, ataques a sinagogas, a tumbas judías, es más. Israel se ve como la meta a seguir por los judíos franceses, ya que, como dije, en Francia, país laico por excelencia, sienten que se respetan sus derechos individuales, pero no tanto sus derechos grupales. En fin, una reflexión para culminar y también de una periodista del periódico Charlie Hebdo y leída aquí en un diario de Montreal.
Ella dijo, en las sociedades multiétnicas no hay otra opción que la laicidad del Estado. Nadie tiene por qué asumir valores ajenos. Con ese pensamiento los dejo. Desde aquí, desde Montreal, mi informe semanal para el mundo, para quien quiera escucharlo. Silvina Vázquez.